Hola, en el vídeo de hoy te enseño cómo he hecho mi diario de Navidad de 2021, que es un álbum con la espina de acetato. Para hacer este álbum he utilizado la colección de scrapbooking Diciembre de Mintopía. La he comprado en Kimidori y me han regalado este sobre de plástico tan bonito, donde me cabe todo lo que he comprado de la colección. En primer lugar, este stack de papeles de 6 por 8 pulgadas, con todos los diseños de la colección. Die cuts, que trae todos estos diseños. Otros adornos de plástico, que son estos diseños. Enamel dots, estos adornos de lacre, pegatinas puffy, estos adornos acrílicos para poner en el lomo, más pegatinas, otras pegatinas que vienen en blanco y dorado, adornos con relieve, los números en cartón grueso que traen las fechas importantes más grandes, vellum con estrellitas doradas y este acetato que es el que vamos a usar para el lomo con topitos en verde mint. Con cartón contracolado vamos a hacer las portadas y el lomo. Las portadas miden 6 pulgadas y cuarto por 8 pulgadas y media y el lomo 3 pulgadas por 8 pulgadas y media. Te doy las medidas en pulgadas, pero puedes multiplicar por 2,5 para sacarlas en centímetros. Para las páginas he usado 5 cartulinas de 12 pulgadas o 30 centímetros y medio que he dividido en dos y algunas las voy a doblar a 8 pulgadas para hacer una pestaña o bolsillo y las otras las cortaré a 8 pulgadas. Para la espina he utilizado 5 trozos de cartulina que miden 8 pulgadas de alto y 1 pulgada y cuarto, 1 pulgada y 3 cuartos, 2 pulgadas y cuarto, 2 pulgadas 3 cuartos y 3 pulgadas y cuarto de ancho. Comienzo forrando las dos portadas de cartón con cartulina blanca. Para ello utilizo pegamento líquido, que me parece que es la mejor opción para que queden bien forradas. La cartulina tiene que tener aproximadamente media pulgada o 1,5 centímetros de margen por cada lado para poder forrar bien. Para ayudarme a doblar la cartulina utilizo la plegadera y voy doblando poco a poco, marcando con ayuda de la plegadera. Corta las esquinas dejando unos 2 milímetros de margen y comienza pegando dos lados opuestos. A continuación pega los otros dos lados restantes, doblando con la plegadera las esquinas para que queden bien. Metemos un poquito la esquina y así nos va a quedar perfecta. Por último, el cuarto lado de la misma manera. Y forraremos la contraportada igual. Forramos también el lomo con cartulina blanca. Te recomiendo que dejes un poco más de margen que yo porque en la parte inferior me quedó poquito para doblar, con lo cual te recomiendo lo mismo, 1,5 centímetros aproximadamente por arriba y por abajo.
pero por los lados nos queda aproximadamente 1 pulgada por cada lado o 2,5 centímetros. Ya lo tenemos forrado así como ves, y ahora le vamos a pegar otra cartulina por la parte de atrás. Esta es un poquito más corta por arriba y por abajo para que quede un pequeño margen. Y marcamos con ayuda de la plegadera. No dobles todavía hasta que no esté seco el pegamento. Corta las esquinas un poco en diagonal en forma de etiqueta. Y para forrar el lomo por fuera, puedes usar cinta de doble cara o pegamento líquido para pegar un trozo de papel decorado. Y ahora que el pegamento ya está seco, puedes doblar las pestañas hacia adentro con la ayuda de la plegadera. Es el momento de decorar el lomo a tu gusto. Yo le he colocado un adorno que pone Diario de Navidad y un 2021 que he troquelado con cartulina de color verde y goma eva para darle un poco de relieve. Pongo también unos enamel dots para adornar y darle un poco de color. Y el adorno acrílico del copo de nieve lo voy a poner con un eyelet. Marco el centro y hago un orificio con la Crop-A-Dile para introducir el adorno con un trozo de hilo por el orificio, y cuando ya esté en su sitio lo fijo con un eyelet. Ahora vamos a ponerle un trozo de acetato por encima. El acetato mide 8,5 pulgadas de alto por 5 pulgadas de ancho. Y la mejor manera de pegarlo es con cinta de doble cara. Coloca cinta de doble cara en las dos pestañas. Haz coincidir uno de los lados con el acetato y pega bien por ese lado. Y ahora retira el protector de la cinta de doble cara del otro lado y haz coincidir el otro extremo del acetato, de manera que el lomo nos queda un poco abombado y le da ese efecto tan bonito. Es el momento de pegar el lomo a nuestras portadas y para ello utilizamos también cinta de doble cara, ya que estamos pegando acetato con cartón.
Ya tenemos casi lista nuestra estructura. Vamos con la espina. Doblamos media pulgada o 1 centímetro aproximadamente a cada lado de los rectángulos que habíamos hecho de cartulina y los vamos pegando uno dentro de otro de mayor a menor. Fíjate que quede bien centrado. Como estamos usando pegamento líquido, nos da un margen para poder moverlo y colocarlo perfectamente, y además nos queda una estructura más resistente. Hay gente que lo pega con cinta de doble cara, pero a mí personalmente me parece más fiable el pegamento líquido, ya que esta espina va a soportar toda la estructura de nuestro álbum. Ya lo tenemos todo pegado y ahora levantamos estas pestañas y ya tenemos formada nuestra espina para comenzar a pegar las páginas. Ya tengo preparadas todas las páginas, como ves en algunas he dejado una pestaña para hacer un bolsillo o este desplegable en la parte superior, algunas las he dejado simplemente de 6 por 8 y algunas les he puesto desplegables en la parte de arriba o en la de abajo. Son 10 páginas en total. Coloca pegamento líquido en la primera pestaña, sitúa bien la primera página y pega como ves en la imagen. Continúa de la misma manera con todas las páginas restantes. La página del bolsillo tienes que pegarla con el bolsillo desplegado. Luego, una vez le pongamos papel decorado, ya lo pegaremos por los laterales. Aquí ya están todas las páginas pegadas a la espina. Y aquí he introducido un trozo de velum que le da un aspecto muy bonito. Ya solo nos queda pegar la espina a la estructura que teníamos hecha. Para ello de nuevo utilizamos pegamento líquido. Y la colocamos bien centrada sobre el lomo, repasando todos los huecos con la plegadera para que quede bien pegada. En la parte interior vamos a poner unas cintas a modo de cierre que vamos a colocar centradas, tanto por la parte delantera como por la parte trasera. Antes de forrar la parte interior de la portada, he rellenado con cartulina el hueco para que quedara al mismo nivel, ya que la parte que venía del lomo tenía mucha cantidad de cartulina y se nos iba a notar el escalón. Forra con un trozo de papel decorado tanto la parte delantera como la trasera. Y para las páginas vamos a utilizar trozos de papel decorado a los que les cortamos aproximadamente 1/4 de pulgada para pegar en el interior. Y ahora vamos a decorar la portada, que la he querido hacer muy sencillita y con adornos muy simples.
Y aquí puedes ver cómo queda el diario de Navidad, con su lomo de acetato, el cierre de lazo y las páginas interiores que ya he empezado a decorar. Todavía voy un poquito retrasada, pero en breve me pondré al día. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propio álbum con espina de acetato, ya sea para la temática navideña o para guardar cualquier otro tipo de recuerdo. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.